Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hola, buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados amigos, hermanos, Dios les bendiga. Si me están escuchando por ahí, Dios les bendiga. Mi nombre es Carolina y el día de hoy vamos a comenzar una serie muy bonita, una serie muy importante que yo pienso que va a ser de bendición para tu vida. Y que si es la primera vez, ¿verdad?, que te conectas, déjame decirte que podemos encontrar varios temas muy interesantes y esto yo creo que va a ser de bendición a tu vida. No es casualidad que nos estés contactando el día de hoy. Hoy vamos a empezar una serie muy bonita acerca del perdón. Muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. A veces esas situaciones no van a ser para nada agradables, sin embargo, son parte de la vida del ser humano. Así es que hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el perdón. Si tú nos estás conectándote o si te estás conectando el día de hoy, puedes compartir con alguna persona, ¿verdad? Este mensaje después. Si vienes en el camión, quizás si vienes de tu trabajo o a lo mejor estás llegando a casa, no lo sé, pero yo creo que no es casualidad el día de hoy, ¿verdad?, que te conectes. Hay un tema muy interesante y hoy quiero hablarte de él, es acerca del perdón. Pero antes de comenzar en esta noche, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Amiga, hermana, Dios te bendiga. Quiero hablarte un poquito acerca de lo que es el perdón, ¿verdad? Pero antes de empezar este tema, me gustaría que me acompañaras haciendo una oración. Así es que allá donde tú estás, yo te invito a que hagas una oración conmigo, me acompañes, ¿verdad? Y que sea Dios quien empiece a tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Amado Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu hermosa palabra, Señor. Tú nos haces entender a través de ella muchas cosas, Señor, que quizás no podemos entender, Señor, pero tú nos das la sabiduría, Señor, para cada día ser mejores, Señor. Cada día ser mejores como personas, como hijos, como padres, pero sobre todo, Señor, cada día podemos ser más como tú eres. Gracias por este tiempo de estudio. Te pedimos que nos hables, Señor, que tu palabra llegue a buena tierra y que al día de mañana pueda dar fruto en las personas que nos están escuchando. Gracias, Señor, por las personas que están. Gracias por las que se van a conectar, las que apenas van a estar. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que tú eres y gracias aún por lo que harás. Bendice a la persona, Señor, que nos escucha por primera vez y bendice a todo aquel, Señor, que también nos está escuchando. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Dios te bendiga, amado amigo, hermano, Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte un poquito acerca del perdón. El perdón es un tema muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, es algo con lo que todos alguna vez en la vida hemos lidiado, hemos pasado, ¿verdad? A través de episodios, ¿verdad? En los que a veces no van a ser muy gratos, sin embargo, son necesarios y que muchas veces Dios los permite y que a lo largo de la vida se van a hacer presentes, ¿verdad?, en nuestra vida. Muchas veces vamos a ser nosotros los que ofendemos, otras veces nos va a tocar ser nosotros, ¿verdad?, los que perdonamos, pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el perdón. Muchas veces confundimos este término, ¿verdad? Pensamos que perdonar es olvidar o perdonar es pasar por alto todo lo que está a nuestro alrededor, pero vamos a ver un poco más acerca de lo que Dios nos habla sobre el perdón. Y vamos a platicar un poquito acerca de algunos personajes de la Biblia que tuvieron que
perdonar, que se encontraron en situaciones, ¿verdad?, muy extremas, y cómo es que Dios a través de un proceso, ¿verdad?, trajo a las personas esta oportunidad de perdonar. Vamos a ver en el libro de Juan qué dice la palabra de Dios en el capítulo 10, en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: y es que yo quiero comentarte algo. Hoy quiero comentarte, ¿verdad?, que la Biblia es un libro mediante el cual Dios nos habla todos los días. Si es la primera vez que tú te conectas, déjame decirte que este libro tiene más de 2000 años y es el libro más antiguo, pero a la vez es más actual. Siguen habiendo problemas, siguen habiendo situaciones de antes en las cuales Dios nos sigue hablando a través de ellas y podemos aprender a través de ellas. Así es que la Biblia, por ende, nosotros creemos, ¿verdad?, que es el libro que Dios permitió que fuera escrito para que nos hablara a través de él. Y hoy te voy a platicar un poquito acerca de lo que dice la palabra de Dios, que es el perdón. Pero antes vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios: dice, y Jesús les dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús, aquí en el libro de Juan, nos dice que Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia, ¿sí? Una vida en abundancia es una vida plena. Muchas veces pensamos que plena no siempre quiere decir que vamos a tener todos los recursos quizá necesarios, ¿verdad? O muy abundantes. Hay personas que tienen muchos recursos económicos, pero no tienen una vida plena. Entonces, Jesús dice que Él ha venido para darnos vida y una vida en abundancia. Pero, ¿qué se refiere a una vida en abundancia? Muchas veces una vida en abundancia es una vida, ¿verdad?, que no requiere quizá de muchos lujos. A veces podemos tener muchas cosas a nuestro alrededor, pero dentro de nosotros sentirnos vacíos. Y Jesús es el único que puede traer esa plenitud a la vida del ser humano. Déjame decirte que muchas veces cuando no conocemos a Jesús nos sentimos tristes, vacíos, o muchas veces tenemos mucha amargura, tenemos resentimiento, tenemos odios, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Una vida en abundancia no es una vida que todo el tiempo anda cargando amargura, no es una vida que todo el tiempo anda cargando resentimiento, ¿verdad? Según algunas personas, algunos incluso médicos dicen que parte de esa amargura, parte de esa falta de perdón, genera o es el inicio de un montón o un sinfín de enfermedades. Y eso pasa muchas veces cuando no podemos gestionar bien nuestras emociones, cuando no podemos gestionar bien, ¿verdad?, lo que es el perdón. Y Dios, Jesús, ¿verdad?, en su palabra dice que Él vino para que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia. Y hoy te quiero hablar un poquito acerca del perdón, ¿verdad? El perdón es un proceso. Muchas veces pensamos que perdonar es solamente olvidar. Sin embargo, muchos no hemos aprendido a perdonar bien porque no estamos reconociendo bien ese proceso. Y hoy te quiero platicar acerca del proceso del perdón. El proceso debe de ser algo voluntario para empezar. Esto quiere decir que debe de nacer, ¿verdad?,
debe de nacer en mí, ¿verdad? Ese deseo de querer perdonar. Muchas veces no vamos a lograrlo mediante de un día para otro o no vamos a lograrlo inmediatamente. Tenemos que reconocer primero este proceso, ¿verdad? Muchas veces el perdón es algo que se aprende, no es algo que se hace de un momento para otro, es algo que se debe de aprender. Según algunas personas, ¿verdad? Nos dicen que este proceso consta de 6 pasos muy importantes. Y el primero de estos pasos, ¿sí? Lo vemos a lo largo también de algunos personajes de la Biblia. Lo encontramos a través de algunos episodios de la Biblia y personajes. Y hoy solamente te voy a hablar de algunos, voy a citar algunos y vamos a ver un poco acerca de este proceso. Primero que nada, debemos de entender que cuando nosotros queremos o vamos a perdonar a una persona, antes que todo tenemos que validar, ¿verdad? Que hay un dolor. Es decir, no podemos perdonar y decir, no, pues ya, no pasó nada. No. Antes que nada tenemos que reconocer que hay algo que sucedió, ¿verdad? Que hubo algo que me lastimó, que hubo algo que me dolió, que hubo algo que en realidad pasó. No podemos decir, no, pues no pasó nada. No, es algo que sí pasó, pero debo de reconocer primero que sucedió algo que me hirió, algo que me lastimó, ¿verdad? O algo que me pudo haber ofendido. Ese es el primer paso del perdón. Número 1 es reconocer, ¿verdad? Y validar ese sentimiento que se generó en nuestra vida. Aquí, según nos dicen, un experto que habla acerca del perdón, ¿verdad? Nos dice que es muy, muy importante reconocer, antes que todo, el dolor, ¿verdad? Posible dolor que hubo o que se generó en nuestras vidas. El paso número 2 dice que es analizar bien esa emoción y qué te está produciendo esa emoción. Es decir, muchas veces alguien nos ha dañado o alguien nos daña y va a generar en nosotros algún tipo de emoción. Muchas veces esa emoción puede ser enojo, a veces puede ser ira, a veces esa emoción puede ser tristeza, a veces esa emoción puede ser amargura, ¿verdad? No perdonamos a alguien o estamos molestos con alguien y solemos desquitarnos muchas veces con las primeras personas que están a nuestro alrededor. A mí a veces me ha sucedido, ¿verdad? En ocasiones vengo enojada, vengo molesta por alguna situación y de repente me piden mis hijos algo, ¿verdad? Me dice, mamá, ¿dónde están las llaves? No sé. Y contesto de alguna manera, ¿verdad? Que a lo mejor no es la adecuada. Sin embargo, estoy causando, ¿verdad? O estoy teniendo una emoción que no es muy correcta y que a lo mejor puedo lastimar a la persona que está junto a mí, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió, eso es lo que sucede, ¿verdad? Que muchas veces no analizamos que estamos enojados, estamos de malas, ¿verdad? Pero que eso es porque hay algo que todavía no he soltado, hay algo que todavía traigo conmigo, ¿verdad? Y que es necesario despojarlo. Entonces, primero debo de saber que sí hay una emoción. La segunda es analizar qué tipo de emoción me está generando esa falta de perdón. Si es tristeza, ¿verdad? Muchas veces estamos enojados, pero lo reflejamos a través de una tristeza o no perdonamos y lo estamos reflejando a través de la amargura. No lo sé, ¿verdad? Qué tipo de emoción te puede generar una falta de perdón? Muchas veces, no perdonamos, ¿verdad? Y regularmente a veces son cosas que sucedieron en el pasado, ¿verdad? A veces, pudiera ser
que son cosas que nos sucedieron cuando fuimos muy pequeños y decimos, es que yo quisiera, ¿verdad? Que no hubiera pasado esta situación, o yo quisiera que no me hubiera tocado vivir esta situación, sin embargo, la tuve que vivir, ¿verdad? Y son cosas que pasaron, que sucedieron y que todavía nos están haciendo que nosotros reaccionemos de alguna manera y que podamos nosotros también, ¿verdad? Lastimar a otras personas, ¿sí? Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso es empezar a tomar la responsabilidad ante esta situación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Tuviste qué tanto fue a lo mejor nuestra culpa de que hubiera sucedido lo que sucedió? ¿Hasta dónde permitimos nosotros que pasara? A lo mejor éramos muy pequeños, éramos muy niños. A lo mejor podemos decir es que nunca pude poner un alto, nunca pude poner un límite, nunca pude hacer algo al respecto, ¿verdad? Tenemos que ver de alguna manera qué tanto sucedió y si tuve culpa o si no tuve culpa ante lo que me pasó o lo que sucedió y por qué lo permití, ¿verdad? A veces, muchas veces hay situaciones en las que somos demasiado pequeños y no tenemos la oportunidad quizás, ¿verdad? O no tuvimos la oportunidad de hablar, quizás no sabíamos cómo actuar, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Solamente tú y yo podemos saber, ¿verdad? Solamente tú que estás en casita, ¿verdad? Y yo puedo saber lo que sucedió conmigo, pero tú puedes saber lo que sucedió contigo, ¿verdad? Entonces, es necesario primero responsabilizar, ¿verdad? Si yo tuve culpa, si no tuve culpa, ¿qué fue lo que sucedió? El cuarto paso es el dolor. Es importante reconocer, ¿verdad? Que muchas veces hay situaciones que nos generaron un dolor, pero ¿sabes qué? No podemos decir que no dolió, ¿verdad? A lo mejor te dolió una traición, a lo mejor te dolió un desprecio, a lo mejor te dolió algo que te hicieron, una humillación, a lo mejor te dolió que te hayan hecho a un lado, que te hayan discriminado. No sé qué tipo de situación, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que muchas veces ese dolor, ¿sabes? Dicen algunos científicamente que el dolor muchas veces produce crecimiento. Y a veces no nos va a gustar, ¿verdad? A nadie nos gusta sentir dolor, a nadie nos gusta sentir a lo mejor ese tipo de sentimiento, ¿verdad? No nos gusta que nos duela algo, sin embargo, a veces el dolor es necesario, a veces el dolor trae crecimiento, muchas veces la pérdida, ¿verdad? En pérdidas que nosotros tenemos nos duelen, pero son necesarias porque ese tipo de pérdidas a veces nos ayuda a, a ser más maduros, ¿sí? El cuarto paso en el perdón es la confrontación. Muchas veces vamos a vivir situaciones, ¿verdad?, que no nos van a gustar, pero para poder lograr el perdón debemos de confrontarnos. Confrontar, ¿verdad?, situaciones, confrontar con personas que a veces no nos va a gustar, a veces confrontar esta situación, ¿verdad? Y eso es eh, acercarnos a la persona. En la Biblia nos habla acerca de un personaje que tuvo que confrontar, ¿verdad? Y era un padre que tenía muchos bienes y dice que él heredó a sus dos hijos en vida y uno de sus hijos, el menor,
dice que le pidió la herencia. Y este hombre gastó, el menor, todo lo que tenía, ¿verdad? No, él no estaba valorando el trabajo de su padre, él no estaba valorando lo que su papá había hecho, ¿verdad? Él malgastó todo lo que tenía, él derrochó todo lo que tenía, lo perdió, ¿verdad? Tuvo por poco, a lo mejor, los años de trabajo de su padre, los años de trabajo de que había pasado, ¿verdad? De sufrimiento, quizá no sé, todo lo que había vivido su papá. Y este joven dice que lo malgastó. Y sabes, él de alguna manera estaba deseando, ¿verdad? Que su papá ya no tuviera vida, porque el hecho de pedir la herencia era algo que solamente se daba cuando alguien estaba muerto. Y sabes, este joven de alguna manera estaba deseando, ¿verdad? Le daba más importancia a las cosas materiales que a su mismo padre. Y todas estas situaciones probablemente su papá le dolían, ¿verdad? ¿Quién de nosotros como padres a lo mejor no sintamos feo cuando nuestros hijos nos buscan solamente por interés? Es feo, ¿verdad? Pero hay situaciones que así son, que solamente nos buscan cuando quieren algo o cuando desean algo y no es así, ¿verdad? Pero déjame decirte que el amor de este padre era tan grande que no le importó. Él sabía que su hijo estaba dándole mayor importancia a los bienes, ¿verdad? Pero él decide acercarse nuevamente a su hijo, decide honrar nuevamente a su hijo. ¿Para qué? Para que su hijo fuera perdonado. Él dice la palabra de Dios que este hombre fue corriendo hacia él y lo abrazó. Lo tomó en sus brazos, le dio vestidos nuevos, le dio un anillo nuevo. ¿Por qué? Porque él lo estaba reconociendo nuevamente como su hijo. A él no le interesó, ¿verdad?, lo que su hijo le había hecho. Sin embargo, él fue, corrió hacia él, lo abrazó y nuevamente lo tomó como hijo suyo. O sea, él no lo desconoció ante la sociedad, a pesar de que él ya había gastado todo lo que le había dado, ¿verdad? Él fue y abrazó a su hijo. Y eso es porque, ¿qué? Porque este padre decide confrontar esta situación. O sea, este padre decide darle una oportunidad, pero tuvo que confrontar a su hijo. Él tuvo que acercarse otra vez a su hijo. Él tuvo que perdonar a su hijo y confrontarlo, ¿verdad? Decirle, ¿sabes qué, hijo? Si él hubiera sido otro tipo de padre, quizá le hubiera cerrado la puerta en la cara. Sin embargo, él estaba confrontando a su hijo. Le estaba dando la oportunidad de acercarse nuevamente. Y sabes, el siguiente paso del perdón nos dice aquí que es la paga. Muchas veces cuando nosotros somos heridos, cuando nosotros somos lastimados, inmediatamente queremos pagar, ¿verdad? Con una persona lo que nos dice, lo que nos hizo. Y a veces pueden venir a nuestra mente muchas ideas y decimos, ¿cómo no le pasa esto? O ¿cómo no le puede pasar esto otro? O ¿cómo no le va así, 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 ¿verdad? Sin embargo, la paga del perdón, no la de nosotros o la paga humana, para nada es la misma de la cual Jesús nos habla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de pagar bien por mal. Jesús nos manda, ¿verdad?, que no paguemos mal por mal. Él nos dice que debemos de pagar bien por mal, incluso por mal, ¿sí? Sin embargo, muchas veces es lo que más trabajo nos cuesta, es lo que más trabajo como cristianos, como no cristianos, es lo que más trabajo nos cuesta, ¿verdad? La paga. Pero la Biblia nos dice algo muy distinto. En la palabra de Dios, en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 31, nos dice de la siguiente manera. Si tú tienes una Biblia, vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31.
Efesios 4:31 nos dice de la siguiente manera. Efesios 4:31 dice. Dice, pero quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería y maldicencia y toda malicia. Jesús nos dice, ¿verdad?, que nuestra forma de actuar no debe de ser como la que acostumbramos o la que acostumbramos. Él nos dice a través de la palabra de Dios que debemos de quitar de nosotros toda malicia, toda maldicencia, toda amargura, toda ira, toda gritería. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil cuando alguien nos ofende de alguna manera, ¿verdad? Y es difícil quitar de nosotros esa amargura, es difícil quitar la gritería, es difícil, ¿verdad?, quitar las maldicencias. Sin embargo, déjame decirte que no es imposible, que es un proceso, que quizá es un proceso que nos va a costar un poco, pero no es imposible. Y si el Señor nos dice, ¿verdad?, que lo hagamos, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, es que yo así soy, sí, de verdad, pero hablábamos un poquito también acerca de la responsabilidad, y la responsabilidad quiere decir que nosotros debemos de reconocer cómo somos, pero eso no quiere decir que ya porque sabemos que tendemos a actuar de alguna manera, ¿verdad?, vamos a ser siempre así, sino que Dios nos está invitando todos los días a ser diferente. Eso no quiere decir que no podamos trabajar todavía más, ¿verdad?, en lo que está dentro de nosotros. La gente muchas veces no nos va a pedir una disculpa, ¿sí? Cuando Dios nos dice que debemos de quitar de nosotros toda ira, toda maldicencia, toda gritería, ¿verdad? Muchas veces la gente que te hirió o que nos hirió no va a quitar no va a reconocer muchas veces, ¿verdad?, lo que ellos hicieron. Tenemos que reconocer que en muchas ocasiones la gente no se va a acercar y va a decir, sí, yo te hice esto, sí, yo te hice lo otro, ¿verdad? Tenemos que saber muchas veces que no es así. Sin embargo, Dios nos está invitando a pagar bien con mal, el mal que nos han hecho, ¿sí? Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús es nuestro mayor ejemplo y Él nos enseña a contrarrestar con amor, ¿verdad? Donde hubo odio, nos enseña a contrarrestar con amor donde hubo a lo mejor maldicencia, con amor en donde hubo, ¿verdad?, malas palabras, ofensas. No sé qué es lo que haya sucedido, ¿verdad? Sin embargo, Dios es el único que puede ayudarnos. Muchas veces vamos a intentarlo, sí, vamos a intentarlo, pero Jesús es el que nos va a dar la fuerza para seguir haciendo todo esto. Para amar en lugar de odiar. La Biblia nos habla, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu, en el libro de Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, verdad, templanza, mansedumbre. Y ese fruto del Espíritu es el que nosotros tenemos que aprender a usarlo. ¿Cuándo qué? Cuando una persona se acerca a nosotros, a lo mejor con ira, con resentimiento, es entonces donde tú y yo podemos utilizar ese fruto del Espíritu. Pero es necesario que nosotros todos los días le pidamos a Dios, ¿verdad? Permanezcamos en Dios,
porque solamente si permanecemos en Él vamos a poder dar fruto y fruto en abundancia. Pero es necesario que nosotros aprendamos a permanecer en Él. ¿Y cómo es permanecer en Él? Es buscarlo todos los días. A lo mejor hoy te vaya a costar trabajo, ¿verdad? Perdonar, pero a lo mejor mañana va a ser más fácil. Y poco a poco, déjame decirte que en este proceso, ¿verdad? Del perdón, como decíamos ahorita, que es un proceso, Jesús permite, ¿verdad? Que nosotros tomemos de su mano. Jesús nos toma a nosotros de nuestra mano y Él es el que nos ayuda en este proceso. No vas a estar solo, no vas a estar sola. Jesús siempre promete ayudarnos en esta situación. Entonces, vamos a utilizar el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? Para contrarrestar todo aquello que se nos presenta, ¿verdad? Que a lo mejor no viene de parte de Dios. Que va a ser fácil, no lo va a ser. Que lo vamos a lograr, no a la primera vez, quizá no lo vamos a lograr a la primera, ¿verdad? Quizá vaya a ser muchas veces, no lo sé, ¿verdad? Pero Dios promete, Jesús promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero es necesario que nosotros permanezcamos en Él. ¿Para qué? Para poder lograr este proceso del perdón. El perdón, ¿verdad? Dijimos, no va a ser fácil, no se va a dar de un día para otro, pero el perdón, ¿verdad? Es un fruto que cuando nosotros comemos de él, ¿verdad? Vamos a ser las personas más libres, vamos a ser las personas más descansadas, vamos a ser las personas más bendecidas, ¿verdad? Que ya no vamos a traer cargando ese peso de, ¿verdad? De aquello que todavía a veces seguimos cargando. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice la palabra de Dios. Si me acompañas, Efesios 4, 32 dice de la siguiente manera. Dice, antes pues, sean benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que debemos, ¿verdad?, antes ser benignos. Qué difícil es y qué trabajo cuesta, ¿verdad? Pero cuando empezamos a despojarnos, cuando empezamos a ver este proceso, ¿verdad? Va a ser un poco más fácil. Hay personas que incluso en su lecho de muerte, ¿verdad? Deciden nunca perdonar. Pero déjame decirte que el perdón es algo que te libera, algo que te quita ese peso, ¿verdad? Que andas cargando. Pero Dios hoy nos está enseñando, ¿verdad? Jesús hoy nos está enseñando cómo es que nosotros podemos lograr el perdón, ¿verdad? Perdonar no es olvidar, perdonar es confrontar y muchas veces es pagar. Pero dijimos que la paga en el cristiano, ¿verdad? No es como la que nosotros aprendimos en el mundo. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos pequeños nos decían, si te hacen, haz? Yo recuerdo que mi mamá muchas veces me decía, hija, si te pegan en la escuela, tú pega, porque si yo me entero que a ti te pegaron, yo te voy a agarrar y te voy a agarrar de los pelos, ¿verdad? Te voy a arrastrar. Así me decía mi mamá. Bueno, gracias a Dios que nunca fui una persona peleonera. Y si hubiese sido peleonera me hubieran arrastrado, yo creo. Pero déjame decirte, ¿verdad? Que muchas veces Dios no nos dice que actuemos de esa manera, que actuemos de esa forma. Jesús no nos dice que paguemos con mal el mal. Dice que debemos de pagar con bien el mal, con amor el odio, ¿verdad? Dice que debemos de quitar de nosotras
toda maldicencia, y antes pues seamos benignos unos con los otros, misericordiosos y perdonándonos los unos a los otros. Sin embargo, el perdón es un proceso, dijimos, pero no solamente es un proceso, sino que también debemos de reconocer que hay 4 personas principalmente a las que debemos de perdonar. Hoy a lo mejor no voy a ver las 4 personas, pero te voy a hablar un poco acerca de esas 4 personas. La primera persona a la que debes de perdonar, déjame decirte que muchas veces es a ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, muchas veces Dios nos va a perdonar. Déjame decirte que no importa todo lo malo que hayamos hecho, todo lo malo que hayamos vivido, en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay un perdón. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice que Él llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, si Jesús llevó todos los pecados, nuestros pecados, los tuyos, los míos, los de todo el mundo, ¿verdad? Se los llevó a la cruz. Él ya nos perdonó, siempre y cuando nosotros aceptemos ese perdón. Pero a veces nosotros mismos no nos perdonamos, no nos atrevemos a perdonarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera, verdad? Seguimos culpándonos por situaciones que ya pasaron, seguimos recordando nuestras malas decisiones, ¿verdad? A veces tomamos muy malas decisiones, a veces esas decisiones son económicas, ¿verdad? Y afectan a nuestra familia. A veces esas decisiones a lo mejor no son económicas, pero a veces son decisiones que llegan a dañar a nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no conocemos a Dios, a veces decidimos tomar un vicio, ¿verdad? Y ese vicio no nos damos cuenta, pero cuando estamos bajo los efectos de ese vicio, llegamos a qué? A dañar a nuestros hijos. De muchas maneras, no nada más pueden ser físicas, también puede ser daños a su persona, ¿verdad? Daños hacia su integridad física, muchos tipos de daños. ¿Por qué? Porque los descuidamos o a veces los ofendemos, a veces los golpeamos, a veces llegan a haber situaciones de golpes, ¿verdad? Y Dios nos perdona, pero a veces no logramos perdonarnos a nosotros mismos. A veces, esa falta de perdón, ¿verdad? Se va a notar. ¿Por qué? Porque seguimos sin perdonarnos y muchas veces no vemos un buen futuro sobre esas decisiones. A veces son decisiones financieras, ¿verdad? Y seguimos teniendo problemas financieros. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo en qué fue lo que hicimos mal y no estamos viviendo la libertad que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Seguimos culpándonos cuando ya Dios nos dice, ya te perdoné, vuelve a hacer las cosas, pero hazlas bien y no nos perdonamos y seguimos muchas veces en ese error, ¿sí? A veces puede ser que no perdonamos a nuestro cónyuge, ¿verdad? A veces, o a veces ya nosotros hacemos algo que daña a nuestro cónyuge y a veces él ya nos perdonó, pero nosotros no logramos perdonarnos, ¿verdad? Por lo que le hicimos a nuestro cónyuge. Las palabras que les dijimos, puede ser acciones que hicimos en contra de ellos, ¿verdad? Y no nos perdonamos por lo que nosotros le hicimos en algún momento a nuestro cónyuge. A veces no nos perdonamos, ¿verdad? Lo que le hicimos a nuestros hijos, sus recuerdos, ¿verdad? No somos capaces de perdonar igual lo que nosotros hicimos con nuestros padres. Y esa falta de perdón, ¿verdad? Muchas veces se va a reflejar aún en el presente. O sea, cosas que sucedieron en el pasado, pero no hemos logrado soltar
no hemos logrado dejar, ¿verdad? Y todavía están afectando nuestras vidas. Debemos de reconocer que todos vamos a tener errores. Esos errores se van a dar todos los días, ¿verdad? Somos seres humanos y vamos a cometer errores todos los días. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que no porque cometemos errores no podamos tener la capacidad de tratar de cambiar las situaciones. Esto es que debemos de cada día, ¿verdad? Trabajar a lo mejor esta área, ponerla en manos de Dios, a lo mejor ponerla cada mañana, Señor, yo no puedo con esta situación, pero tú sí puedes. Es traerla hacia Dios, ¿verdad? Traer esta situación delante de Dios. A veces hay personas que tratan de traer estas situaciones, ¿verdad? Y pensamos que nosotros mismos podemos con esta situación cuando es Dios mismo el que nos puede ayudar a cambiar dichas situaciones. Muchas veces he escuchado por ejemplo, a personas, ¿verdad? Que dicen, no, es que necesita una pareja como yo para corregirla, ¿verdad? Para que se corrija. Y muchas veces no, o sea, nosotros mismos no somos capaces de cambiar el corazón de una persona. La única persona que puede cambiar, la única persona que es capaz de transformar una vida y de transformar un corazón es nuestro Señor Jesucristo. Y a veces quisiéramos, ¿verdad? Como cónyuges, a veces queremos cambiar o tener esa capacidad de cambiar en nuestra pareja, pero no es así. A veces tenemos que cambiar nosotros mismos y nosotros queremos cambiar a otra persona y no es así. Debemos de traer esta situación hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A veces, la siguiente persona, ¿verdad? Más común a la cual nos cuesta trabajo perdonar, no es a nosotros mismos. A veces, a lo mejor tú dices, no, es que yo ya me perdoné. Y qué bueno, ¿verdad? Pero hay otra segunda persona con la que comúnmente nosotros necesitamos perdonar. Y esa siguiente persona es la que se encuentra o la que te encuentras cuando recién, ¿verdad? Naces, y estas personas son tus padres. Nuestros padres, ¿verdad? Juegan un papel muy importante en nuestra vida. Nuestros padres juegan un papel muy, muy, muy importante y fundamental en nuestras vidas. Sin embargo, nuestros padres también llegan a cometer errores. Ojo, no estamos aquí para juzgar a nuestros padres, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que reconocer que muchas veces hay algunas decisiones que ellos tomaron, ¿verdad? O situaciones que vivieron y que de alguna manera dañaron en nosotros, ¿verdad? Y que es necesario que nosotros aprendamos a qué, a perdonarlos, nuestros padres, ¿verdad? Y déjame decirte que en la Biblia hay varias situaciones así. Uno de ellos muy común, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos el personaje de José, José tenía un padre al cual amaba mucho y este padre amaba tanto, tanto a su hijo, ¿verdad? Que mostró favoritismo y ese favoritismo hizo que los demás hijos, ¿verdad? Sintieran un odio en especial sobre la vida de José. Y a veces, ¿verdad? Pensamos bueno, mi abuelita decía tanto amor, ¿verdad? Pero no era tanto amor, sino que aquí la situación fue que los padres de José, ¿verdad? No lograron hacer algo en ellos, ¿verdad? Y más que nada, los padres de José hicieron diferencias entre sus hijos. Y a veces estas diferencias van a traer sobre nuestras vidas situaciones que más adelante, ¿verdad? Van a traer disputas entre ellos, diferencias entre nuestros hijos. Y nosotros como padres debemos de reconocer, a veces no reconocemos, ¿verdad? Pero a veces hay un hijo favorito
Y a veces esta diferencia trae otras diferencias sobre nuestros propios hijos. Y José fue uno de ellos. José fue uno de estos hijos, ¿verdad? Su padre lo amó tanto, ¿verdad? Hizo diferencia con él, pero esa diferencia con el tiempo lo que hizo fue que sus hermanos lo odiaran, que sus hermanos, ¿verdad? No lo quisieran. Sin embargo, eh, pues bueno, era parte del plan de Dios, ¿verdad? Dios, él utilizó el perdón y transformó su situación. O sea, él no ocupó este odio que sus hermanos transmitieron a su vida, no lo ocupó para, para derribarlos, no lo ocupó para destruirlos. Al contrario, José ocupó el perdón, ¿verdad? Para transformar esa situación y preservar las vidas. Vemos que cuando José se acerca a su padre y con sus hermanos, ¿verdad? Él les dice, yo los perdono. Y también mandó a llamar a su padre y también le dijo, te perdono. O sea, José reconoció que había una situación con su padre, ¿verdad? Que hacía diferencias. Sin embargo, él decidió perdonar a sus hermanos y perdonar también a su padre. Si tú nunca has escuchado la historia de José, te invito, ¿verdad? En el libro de la Biblia aparece quién era José. Un joven que fue odiado por sus hermanos, fue vendido, fue esclavizado, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron. ¿Por qué? Porque era el favorito de su papá y le pasó una situación, ¿verdad? Que tuvo que vivir lejos de sus padres, de sus hermanos, creció en otro lugar. Sin embargo, él decidió perdonar a sus hermanos. Dios le dio la oportunidad de cambiar esta situación y gracias a eso se preservó, ¿verdad? La nación. Y pues bueno, tenemos también, ¿verdad? Sabemos que muchas veces nuestros padres a veces también van a traer a lo mejor heridas que nosotros no sabemos. Muchos de ellos traen heridas que no sabemos qué tipo de heridas les pasaron a ellos, ¿verdad? ¿Qué tipo de situaciones vivieron ellos? ¿Qué tipo de cosas traen ellos cargando y lidiaron? Sin embargo, Dios, ¿verdad? Nos da la oportunidad. O sea, hay muchos padres que aún en su lecho de muerte, ¿verdad? Quisieran el perdón de sus hijos. Y a veces sus hijos se olvidan de ellos. Y saben, nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos. No podemos estar todo el tiempo, ¿verdad? Cargando situaciones que no podemos traer, ¿verdad? Que no nos dejan ser libres. ¿Sabías? En una ocasión yo escuché, ¿verdad? Que a veces hay situaciones que por falta de perdón, ¿verdad? No hay, muchos jóvenes deciden no ser padres. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuvieron una buena infancia, no tuvieron una buena adolescencia y ellos cuando crecen dicen yo jamás voy a ser padre, ¿verdad? Yo jamás voy a tener hijos, yo jamás, y están pasando por una situación, ¿verdad? Y que en la que ellos se cierran y deciden no tener más familia y se están perdiendo de una bendición tan grande, tan hermosa, ¿verdad? Porque la ven como si fuera lo peor, ¿verdad? Cuando no es así, cuando Dios nos invita, ¿verdad? A tener esa vida en abundancia, pero nosotros muchas veces decidimos no perdonar, ¿verdad? Y no continuar con con esta bendición que Dios nos da. Y por último, déjame decirte que muchas de esas heridas, ¿verdad? Que sucedieron con tus padres, muchas de ellas quizás nunca las vas a saber, ¿verdad? Nunca vayas a saber, ¿verdad? Qué fue lo que les pasó a ellos, quizás nunca nos contaron, pero lo que sí puedo decirte es que Dios nos da la oportunidad de perdonarnos. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? A estos dos personajes. El primero es a ti mismo y en segundo lugar es a tus padres. En la próxima sesión vamos a ver un poco más acerca del perdón.
¿Quiénes son esas otras dos personas a las que debemos de perdonar? Y bueno, si tú me has seguido hasta aquí, déjame decirte que no es casualidad. Dios quiere traer libertad a nuestras vidas. Dios quiere traer vida y vida en abundancia, pero es necesario que nosotros abramos nuestro corazón. Si este mensaje, ¿verdad?, fue de bendición para ti, déjame decirte que esta es una serie. Vamos a continuar con más episodios y vamos a ver quiénes son las otras dos personas a las que nosotros debemos de perdonar. Y déjame decirte algo, muchas veces en el perdón no va a haber gente que se acerque a pedirte el perdón, pero ¿sabes qué? De ti está, ¿verdad? En ti está. Mucha gente no te va a pedir perdón. A veces la gente no puede dar lo que no tiene. Hay gente que es mala porque quizás hay maldad, ¿verdad? En su corazón. Dicen por ahí que la gente da lo que tiene y a veces no pueden dar perdón porque no hay perdón en su corazón. Pero si tú y yo tenemos a Cristo, Dios nos va a dar la capacidad para perdonar, incluso a quienes no te pidan perdón. Así es que si tú quieres seguir un poco más acerca de esta serie, vamos a continuar el día martes. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que es el perdón. Y déjame decirte que Dios quiere traerte esa vida en abundancia. Así es que me da gusto si me seguiste hasta aquí el día de hoy. Dios te bendiga. Mi nombre es Carolina. Vamos a continuar. Gracias, Eli. Gracias, Mario. Gracias, Gaby. Gracias, Dulce. Vamos a continuar, ¿verdad?, con esta serie hablando del perdón. Y yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Y si quieres, puedes compartirlo con alguien más, ¿verdad? Y vamos a continuar con ella. Así es que, si tú me permites, vamos a hacer una oración. Vamos a quedarnos hasta aquí y en la próxima sesión vamos a hablar un poco más acerca del perdón. ¿Quiénes son esas dos personas más a las que debemos de perdonar? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta transmisión. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Quizá muchos de nosotros, Señor, nos vaya a costar trabajo, Señor, o nos ha costado trabajo perdonar, pero hoy sabemos que es un proceso, Señor, y que tomados de tu mano, Señor, podemos hacerlo. Gracias por todo lo que tú eres, Señor. Gracias por todo lo que haces y gracias aún por lo que harás. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la vida de cada persona que nos está escuchando. Bendícela, Señor, y yo te pido que tú traigas libertad, Señor, a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermano, mucho gusto y nos vemos próximamente. Que Dios te bendiga.